pasar a llamar lista. Cuando escuchen sus nombres, por favor me indican presente. Apasataka Mirna Lilia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Arias Quispe Talía. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Arivilca Ondori Cindy. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Kansaya Machaca Katiana Maxi. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Dávila Vega Eddie Ray. Enrique Sanco María de Guadalupe. Su audio está mal, doctor de Enrique Sanco. Escribe por el chat. A ver, vamos a ver. Ok. Gamarra Sejuno Uday. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ancoblitas Nela Medali. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ancovilca Nefi Sidra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Huaca Navarro Davis David. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Omantuma Laurente Yanira. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Gilapa Chambi Edwin. Licona Cachicatari Daniela Guadalupe. Lima Palomino Wens Ngari. Doctor, por el chat dijo presente. Por el chat. Ah, ya, sí, recién. Ajá. Llanos Vanegas Josip. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Ramos Diana Gina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pérez Paredes Gaby Guaitán. Pineda Jara Yadira Brigitte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ispecaxi Cristina. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Quispe Limachi Erika Lina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sukari Mamani Anel Lisbeth. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Urbiola Ticona Johnny Roger. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no haya llamado y esté presente en sala? Doctor, buenas noches. No pude responder cuando me llamó. Ah, ya. A ver, listo, Eddie. ¿Ya te has registrado? Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? Ok. Entonces, ahora sí pasaríamos a nuestra sesión del día de hoy. Luego de haber entonces estado presente en dos ponencias relacionadas a cosas de la actualidad que pasan en la salud en nuestro país. Entonces, para nuestra primera sesión vamos a ver lo que son normas de recepción para identificación en el manejo de evidencias en la etapa analítica, o en este caso preanalítica. Y es que siempre todo empieza por una adecuada identificación de las muestras, pero antes de ingresar a ello, se hace preciso de repente retomar algunos conceptos relacionados a la parte histológica, siendo que es, digamos, la base para poder entonces ir comprendiendo los contenidos que tiene este curso. En lo que respecta entonces a la anatomía patológica, como una parte de la etapa preanalítica está entonces el adecuado uso de los diferentes instrumentos y equipos. Uno de ellos, el que se utiliza, por así decirlo, no solamente en esta área, sino en las demás, viene a ser el microscopio. El microscopio que ha venido cada vez, por así decirlo, sufriendo algunas innovaciones. Una de ellas ya la incorporación de cámaras
diferentes equipos de salida, como son televisión o como es una computadora, una laptop, pero que en sí todavía sigue manteniendo una misma estructura, ¿sí? Entonces, dentro del microscopio nosotros distinguimos una serie de partes que en sí se podría decir que corresponderían a una parte mecánica, a una parte óptica y a una parte que va a corresponder a la iluminación. Y bueno, las partes creo que ya la conocen, pero las voy a nombrar. Y eso entonces para poder remembrar lo que ya más o menos a través de otras asignaturas también, digamos, se ha visto, ¿sí? Uno de ellos es la base, ¿sí? Que también es conocido como pie o estativo. Luego se tiene la columna, o conocida también como brazo. De ahí se tiene la platina, se tiene el ajuste mecánico de la platina, ya que permite su desplazamiento en forma vertical. Asimismo, por este lado donde están los objetivos se va a encontrar el revólver. Luego se tiene lo que es el cabezal, que es donde van a estar los lentes oculares. Asimismo, se tiene la lámpara, que antiguamente pues se usaba una lente que reflejaba la luz del sol para poder enfocar los rayos luminosos, pero ahora como ya la electricidad se ha vuelto parte de nuestra vida diaria, ahora lleva incorporado entonces el microscopio una fuente de luz de tungsteno, pero que para los que han tenido la oportunidad de utilizar un microscopio con una lente, pues la luz proyectada por, así decirlo, una lámpara o por el mismo sol, resulta ser hay veces mucho mejor que la que se genera por la lámpara incorporada que tiene el microscopio. Pero bueno, eso ya es también según criterio de la persona que manipula. Luego están los lentes oculares, y creo que uno de los más importantes vienen a ser los lentes objetivos, que tienen diferentes aumentos, partiendo desde el panorámico, que va de 4X, que se podría decir que es casi como el aumento que nos brinda una pequeña lupa. Luego se pasa al objetivo de menor aumento, que es el de 10X, el de mediano aumento 40X, y luego se llega al de mayor aumento o de inversión, que es el de 100X. Asimismo, existe un anillo de enfoque del lente ocular izquierdo que justamente permite entonces enfocar mejor la imagen con el ojo izquierdo, luego de haber enfocado la imagen con el ojo derecho. Y por así decirlo, como que ese anillo entonces ayuda a ajustar mejor la diferencia que existe en la agudeza visual entre ambos ojos. O sea, los dos ojos hay veces no proyectan o no nos brindan la misma profundidad. Luego se tiene lo que es un carril o lo que es como una especie de, sí, ¿no? Como un carril, pero de ajuste de la distancia interpupilar, que permite entonces acercar o alejar los lentes oculares dependiendo de la distancia interorbital que cada uno de nosotros tiene. Algunos tienen de repente los ojos más separados, otros los tienen de repente más hacia el centro. Entonces, ese carril permite hacer ese ajuste. Luego ya están los conocidos tornillos macro y micrométrico. El macro, que es de ajuste grueso, porque rápidamente permite enfocar una imagen, y el micrométrico permite
hacer ajustes, pero de mayor especificidad para poder enfocar entonces cosas con mucho detalle. Luego, ya que los microscopios actuales tienen entonces su lámpara, lógicamente van a presentar un interruptor. Asimismo, existe un anillo que controla la salida de la luz. Asimismo, existe un diafragma que va a controlar o regular la cantidad de luz que está siendo emitida desde la lámpara y que, bueno, el condensador va a proyectar entonces la cantidad de luz que este dispositivo pues va a permitir. Y bueno, ahí también se tendría el cordón eléctrico, ya que es el dispositivo que va a permitir pasar la corriente eléctrica. Por lo general, casi todos los aparatos están ajustados a 220 voltios en promedio, y lo ideal es que siempre se use algún tipo de estabilizador, pero hay veces eso no es posible en muchos lugares, ya que tiene un costo de hasta alrededor de 120 soles, y al menos en centros de salud de atención primaria, cuando están iniciando, hay veces no se dan, por así decirlo, ese lujo, ¿no? Pero, bueno, sería ideal. Ahora sí, ya yendo más a la parte entonces de la anatomía patológica, resulta muy importante conocer la técnica histológica, y por lo general pues esto lo realizamos en lo que son muestras de órganos animales, ya que de ser humano resulta ser un poquito más difícil de obtener, siendo que se requeriría un permiso del médico legista para poder obtener algún tipo de muestra. Entonces, la muestra para los cortes histológicos son tomados de diferentes formas. Se pueden utilizar biopsias o se pueden obtener mediante la necropsia. Si es por biopsia, entonces esta va a consistir en la toma de un fragmento de tejido u órgano de un ser vivo, y se realiza entonces a través de una escisión, operación quirúrgica, que va a ser realizada entonces con se podría decir que con mucha perfección, a pacientes que lo ameriten, ¿no? Como de repente alguna persona que se sospeche tenga cáncer de mama, y entonces obtendrá una muestra de tejido para poder verificar si es que tiene o no ese padecimiento. O puede ser entonces mediante la necropsia en el caso ya de que las personas hayan fallecido. Y es recomendable entonces de que esos tejidos rápidamente se obtengan, ya que una vez que uno muere empieza un proceso de descomposición donde, a diferencia de la apoptosis, que es una muerte fisiológica, una muerte celular programada, en el caso de ya de una muerte, de un homicidio o una muerte natural, entonces empiezan otro tipo de procesos que van justamente relacionados con el término de necropsia, es decir, entran en necrosis, que es una destrucción más profunda de lo que son las células que forman parte de un tejido. Entonces, es por esa razón que luego uno realiza la fijación de la muestra. La fijación se refiere a un proceso de conservación, y eso justamente con la finalidad de poder detener el proceso de autólisis, de destrucción de tejido, destrucción celular, para poder conocer qué es lo que estaría sucediendo en ese momento en el que se realizó la extracción. Entonces,
Para esto se utilizan diferentes sustancias y la cantidad de tejido que se requiere para esto es muy pequeña. Más o menos como una regla general, lo que se llega a utilizar es 1 centímetro cuadrado. Esto con la finalidad de que el fijador que se vaya a utilizar pueda penetrar en el tejido, porque si es más grande, entonces no sería posible ello de repente, ¿no? Entonces, no es que se extraiga todo un órgano y eso, todo el órgano se vaya a procesar, no. Solamente sería un segmento representativo. Y que eso lo determinaría entonces la persona que va a realizar el análisis histológico. Luego de ello, bueno, en este caso para la fijación se utiliza principalmente entonces el formaldehído a una concentración del 10%, pero existen otros fijadores que han empezado a reemplazar al formaldehído. Luego se pasa por un proceso de inclusión y esto entonces va a servir ¿para qué? Para la obtención de cortes finos de tejido, lo cual viene a ser un requisito indispensable para poder observar al microscopio. Pero para poder endurecer los tejidos, entonces se puede realizar diferentes técnicas. Una de ellas viene a ser la congelación. O la inclusión. Y por lo general para las técnicas entonces más comunes, las que se usan en laboratorio, viene a ser la inclusión, donde esta última viene a ser un procedimiento algo lento, pero los preparados que se obtienen vienen a ser de buena calidad. En este caso entonces el tejido se impregna en un material que le va a conferir una consistencia adecuada para que se pueda realizar el corte. Y para los cortes que generalmente entonces se van a observar al microscopio, ese material de inclusión viene a ser la parafina, dado que esta es una sustancia hidrofóbica y los tejidos fijados luego entonces van a pasar por un proceso de deshidratación en alcoholes de creciente concentración y después van a pasar por otros solventes intermedios como por ejemplo el silol o también conocido como sileno, pero también se pueden utilizar otros solventes orgánicos como es el benceno o el tolueno, pero el que más se utiliza es el silol. Y lo que va a hacer el silol es justamente retirar los restos del material de inclusión que hayan podido quedar todavía en el tejido. Entonces, a estas sustancias que retiran los restos de parafina que quedan inmersos en el tejido se los conoce como agentes aclarantes. Entonces, para lograr este proceso de inclusión, la parafina tiene que ser fundida a cierta temperatura, que viene a ser más o menos los 56 a 60 grados centígrados, ya que a temperatura ambiente se comporta como una grasa, es decir, que es de naturaleza sólida. Y entonces, luego de que se impregna el tejido en la parafina, ya se lo deja entonces solidificar. Y dependiendo del recipiente que se haya utilizado para que entre en contacto el tejido con la parafina, entonces se van a formar los bloques o tacos histológicos, que vienen a ser, bueno, antiguamente se hacían cubos de papel canso, pero a la actualidad ya existen ya dispositivos más sofisticados para realizar el proceso de la inclusión, ¿no? Tal es así que ya venden, ¿no? Esos dispositivos en diferentes casas
Pero actualmente ya se está entrando a otro tipo de productos y en lugar de parafinas se están utilizando entonces productos acrílicos que resulta incluso un material mucho mejor para poder realizar la inclusión. Y en el caso de, si ya se quiere hacer observaciones en microscopía electrónica, se puede utilizar otras resinas de tipo epoxi. Y los bloques resultantes resultan ser de gran dureza, tal que pueden resistir o pueden brindar cortes tan delgados, pero para lo cual ya se utilizan navajas de diamante o de vidrio de ultramicrótomo. La finalidad de la inclusión es justamente entonces permitir realizar cortes apropiados, cortes finos, que más o menos fluctúan entre unas 5 a 7 micras. Entonces, más o menos ese es el grosor que debe de tener la lámina de tejido para que se la pueda observar correctamente al microscopio y ver sus detalles. Y el aparato que se utiliza para ello entonces viene a ser el micrótomo. En otros casos se puede utilizar, como se mencionó anteriormente, la congelación, pero bueno, eso ya requiere de un manejo un poco más delicado. Y en el caso de que los cortes entonces se realicen en un sistema de congelación, el micrótomo, que va a estar incorporado en una cámara de baja temperatura, ya va a ser conocida como criostat. Luego de que obtenemos entonces las láminas, ya estamos listos para el proceso de la coloración. Y en este caso utilizamos entonces una combinación de colorantes, con la finalidad de poder contrastar las diferentes estructuras que forman parte de las células que componen un tejido. Entre los colorantes que más se utilizan están dos, uno de ellos es la hematoxilina y la otra viene a ser la eosina. La hematoxilina es un colorante básico, mientras que la eosina es un colorante ácido. Y por esa misma naturaleza, entonces la hematoxilina colorea los núcleos, así como el retículo endoplasmático rugoso, más o menos de un color azul, mientras que la eosina colorea los citoplasmas y la mayoría de los elementos fibrilares del citoesqueleto, más o menos de un color rojizo, anaranjado. Y luego del proceso de la coloración que se realiza igual, ¿no? Ahí se pueden utilizar frascos, se pueden utilizar ya recipientes, por así decirlo, algo especializados para este trabajo. Luego vendría la parte del montaje, que lo que va a hacer entonces es mantener la muestra que ya ha sido coloreada. En este caso ya va a servir para mantenerlo de forma permanente para su observación. Pero para que eso pueda ocurrir se utiliza entonces un medio como es el bálsamo de Canadá. Pero bueno, esto antiguamente lo usábamos, pero en la actualidad ya existen otros medios sintéticos como el DPX. Pero la finalidad de ambos, ya sea el bálsamo o estos nuevos materiales sintéticos, es justamente la de, por un lado entonces, mantener el tejido que se ha fijado y que se ha coloreado para ulteriores observaciones, que ya va a depender de cómo uno cuide entonces esa lámina. Se podría decir que ya es de por vida, ¿no? Hay láminas citológicas que uno los puede tener décadas. Entonces,
la finalidad del montaje es justamente ella, ¿no? Ok, entonces ese procedimiento que les acabo de describir, ya haciéndolo de una manera más sistemática, vendría a ser como se describe aquí, ¿sí? Entonces, como les comentaba, es un poco difícil trabajar o manejar tejidos humanos, salvo que uno esté elaborando en un área de medicina legal, pero siendo que hay muchos animales que pueden ser utilizados como biomodelos, ya que guardamos características similares a ellos, como las ratas, los ratones o los cuyes, entonces pueden utilizar estos animalitos como material de estudio. Entonces, para ello se sacrifica al animalito utilizando una campana de vidrio y en la cual se agrega entonces cloroformo éter para que el animal entre en una especie de coma que entonces va a permitir, por así decirlo, diseccionarlo casi en un estado in vivo. Y eso entonces con la finalidad de obtener el órgano lo más, sin el menor daño posible para que luego se pase al proceso de fijación donde se va a utilizar la solución de formol al 10%. Y algo muy importante es que hay que verificar que el volumen de formol que se va a utilizar sea aproximadamente 5 veces más que el tamaño de los órganos. Si un órgano más o menos mide 1 centímetro cúbico, entonces deberá haber unos 5 o 6 centímetros cúbicos de solución de formol al 10%. Y lógicamente luego de eso se tapa el frasco y se etiqueta el frasco con el nombre del órgano, la fecha que se está colocando. Y en muchos casos saben utilizar un poco de gasa para ahí colocar el órgano, sostenerlo con una pita y mantenerlo ahí, ¿no? Por así decirlo, sujeto entonces con el pabilo para poderlo después extraer. Y esto se lo tiene aproximadamente unas 24 horas. Luego, luego se retiran los órganos del frasco, ¿sí? Luego se retiran los órganos del frasco con formol y se hacen los cortes necesarios, los cuales deberán tener entonces un grosor aproximado entre unos 3 a unos 5 milímetros, los mismos que nuevamente se volverán a colocar en otro frasco con formol al 10% hasta su procesamiento. Y esto en razón a que el fijador debe de impregnar todo el tejido. Si es muy grande, solamente estaría impregnando la parte externa y al interior seguiría ocurriendo el proceso de descomposición de los tejidos. Entonces, con esa acción se estaría evitando ello. Luego se pasa por un proceso de deshidratación y aclaramiento. La deshidratación sirve ¿para qué? Para remover el agua de los tejidos. ¿Y por qué se necesitaría remover el agua de los tejidos? Porque después voy a tener que colocarlo en parafina y la parafina es una sustancia hidrofóbica. Entonces, para eso se lo va a pasar en diferentes frascos por diferentes concentraciones de alcohol, partiendo desde 1 de baja concentración hasta 1 de alta concentración, como son los etanoles absolutos 1 y 2, que son etanoles al 100%, de los cuales son productos controlados y que para obtenerlos a veces se requiere de un permiso especial, ¿no? Como puede ser de la universidad o de alguna empresa que se dedique a la elaboración de productos farmacéuticos. Y antes de colocar los cortes de los órganos en cada frasco de alcohol, hay que lavar las muestras con agua corriente
durante más o menos 1 hora con la finalidad de eliminar el formol, el fijador. Y luego entonces se colocan los cortes de los órganos en un trozo de gasa, se los envuelve evitando ajustarlos mucho de tal manera que se mantengan libres. Y la idea de la gasa con el pabilo es entonces mantenerlo en suspensión, también para que eso facilite una adecuada manipulación. Con respecto al proceso de la deshidratación, pueden haber también algunas variantes y en algunas técnicas utilizan en la deshidratación unos 4 frascos, cada uno de ellos de unos 250 mililitros de alcohol, de 96 grados por 1 hora en cada uno. ¿Y por qué hacen esa variación? Porque en el mercado es mucho más fácil conseguir este etanol. Es el etanol que lo venden en bodega, ¿sí? Y eso entonces evita conseguir el etanol absoluto, que es, por lo que les he mencionado, un producto controlado que casi no está muy disponible para una persona, ¿no? Sino más que todo para una empresa o una institución. Y bueno, para el aclaramiento se puede utilizar 2 frascos con 200 mililitros de xileno puro, aunque esto va a ser más que todo utilizado más adelante cuando ya hayamos pasado por otros procesos que vienen acá más adelante. Pero la finalidad del xileno es siempre remover sustancias hidrofóbicas. En este caso lo estaríamos haciendo con el alcohol. Y esto más que todo entonces lo utilizamos cuando empleamos el etanol absoluto. Entonces, luego de que se retiran las muestras del etanol absoluto, se lo sumerge en el xilol por 1 hora. Y transcurrido ese tiempo, se vuelve a pasar la muestra por otro frasco de xilol por 1 hora. Entonces, cuando pasa por el primer frasco, se podría decir que es el xileno 1, y cuando pasa por el segundo frasco, ya es el xileno 2. De ahí ya se está listo para el proceso de inclusión. Y entonces las muestras procedentes del paso anterior se sumergen en parafina líquida y se lleva entonces la muestra a la estufa a una temperatura de unos 58 grados centígrados por espacio de 1 hora, y pasado el tiempo entonces se traslada a otro recipiente con otra parafina y también a una temperatura de 58 grados por espacio de 1 hora para luego proceder a realizar el bloqueo de las muestras. Y para poder realizar el bloqueo de las muestras, entonces se utilizan ahora las barras de Leucart y se extrae entonces la muestra del recipiente con la parafina 2, la cual luego se la libera de la envoltura de gasa, se llenan los moldes con una nueva parafina líquida y se ubica entonces el órgano en el fondo de ese molde, orientándolo ya según nuestro criterio, ¿no? Que puede estar entonces en un sentido longitudinal o puede estar en un sentido transversal, dependiendo de cómo querramos nosotros observar la muestra. Y se deja entonces el molde en una superficie plana y fría y se espera entonces que ya la baja temperatura del ambiente solidifique entonces toda la parafina para que así se forme un bloque, mientras se sigue trabajando ya con otras muestras. Luego de eso ya está listo entonces para el corte, y para asegurar la solidificación de la parafina se lo puede llevar a refrigeración por espacio de 1 hora. Entonces ello va a favorecer el endurecimiento del bloque,
Y luego entonces se procedería al corte con el micrótomo, que dependiendo del tipo de micrótomo, entonces hay unos que son estrictamente manuales y que uno tiene que entonces estar moviendo la manivela para poder realizar los cortes. Y hay algunos micrótomos antiguos que ya tienen solamente digamos, una sola medida para poder realizar entonces esos cortes. Pero hay otros ya que son semiautomatizados y donde uno fija el grosor de los cortes y más o menos el tiempo en el que se va a ejecutar cada corte. Entonces, esa es ya la tendencia, ¿no? Se está yendo a eso de la automatización. Y entonces, a través de los cortes se van a obtener cintas de tejidos y esas cintas mediante pinzas se colocan entonces en un flotador de tejidos que no es otra cosa que un recipiente de baño María que va a estar a unos 50 grados centígrados y que va a permitir que esas láminas se extiendan, ¿no? Se relajen y creen entonces láminas bastante distendidas para que luego pase al proceso de coloración. Entonces, una vez extendidos los cortes, estos se colocan en láminas portaobjetos que van a estar recubiertas con albúmina de Mayer, que ello, al ser una proteína, lo que va a hacer es favorecer la adhesión de esas láminas que se han relajado al momento de colocar en el flotador de tejidos, ¿no? Eso reduce, como dice acá, la presencia de arrugas. Y luego se pasa entonces a la coloración con hematoxilina eosina. Y para eso hay que preparar entonces las cubetas de desparafinado y la coloración con ciclena, así como la de alcoholes, la de eosina y hematoxilina. Entonces, para teñir los cortes histológicos, se siguen los siguientes pasos. Se empieza entonces colocando las láminas portaobjetos en las canastillas y se sumerge en la cubeta con sileno 1 por unos 15 minutos. Eso para poder eliminar la parafina de los cortes. Acá sí, el silol tiene un papel muy especial entonces, ya que sí va a actuar como un muy buen solvente para poder remover la parafina. Y luego se pasa a la otra cubeta con sileno 2 para poder completar la eliminación de la parafina. Después, la canastilla con las láminas se trasladan a los alcoholes de una batería de hidratación, ya que justamente en lo que era la deshidratación y aclaramiento, se hizo este proceso para que la parafina pueda impregnar mejor en el corte, en el tejido de estudio. Pero ya también demasiada deshidratación no va a permitir la coloración. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El proceso inverso. Y en este caso se procede entonces a una hidratación, por así decirlo, y se parte desde un etanol con más alta concentración. Entonces, se coloca en etanol absoluto 1 por 3 minutos, luego se pasa a otro etanol absoluto por 3 minutos, luego a alcohol de 96 grados, 3 minutos, otra vez alcohol de 96, 3 minutos, de ahí al de 70 grados durante 3 minutos, luego se pasa por agua corriente 5 minutos, agua destilada 1 minuto. Y de ahí ya sí se ingresa al proceso de coloración exclusivamente, que es de unos, en el caso de la hematoxilina, unos 5 a 10 minutos, agua corriente 3 a 5 minutos, luego se pasa por agua destilada durante 1 minuto y de ahí se utiliza el siguiente colorante, que es la eosina, y se coloca por espacio de 15 a unos 20 segundos. Luego se coloca en alcohol etílico de 70, 96, 96, 1 minuto. Luego se pasa por etanol absoluto 1, etanol absoluto 2,
durante 1 minuto. Y de ahí se le pasa por Silol 1 y 2, 1 minuto. Y finalmente se llega a la parte del montaje, donde entonces ya se está listo para colocar el corte coloreado en una lámina portaobjetos, y para ello se utiliza una gota de sustancia adherente, donde, bueno, en algunos laboratorios todavía siguen utilizando el bálsamo de Canadá. ¿Por qué razón? Porque el bálsamo, así como el aceite de inmersión, tienen un índice de refracción que es bastante alto, y eso favorece su observación más adelante cuando se quiera hacer con el objetivo de 100x. Entonces, esta sustancia es altamente refractante. ¿Y qué quiere decir eso? Que es más o menos, bueno, es como que si no hubiera ningún espacio vacío entre la muestra y la lente que lo va a observar, ¿no? Y eso favorece mucho mejor, entonces, la resolución de la imagen que nosotros vayamos a ver. Y finalmente se coloca una laminilla cubre objetos, y algo que hay que tener cuidado es de que no queden burbujas entre el tejido y la laminilla, porque después es difícil sacarlo, no es muy fácil. Y finalmente ya se colocan las etiquetas. Bueno, acá tienen otra técnica de coloración, pero en este caso que lo es para la mucosa oral. Ok, chicos, hasta aquí va a ser por lo pronto nuestro avance, siendo que ya son las 8. Me gustaría continuar un poco más porque adelante tengo justamente algunas imágenes correspondientes a diferentes tejidos que ya seguramente también ustedes sabrán tocar. Sino que ahora hay una reunión y justamente ya me toca entrar, pero ya les voy dejando este material, y a la próxima sesión les voy a estar consultando entonces justamente acerca de lo que son los diferentes tejidos, al menos de los que corresponden al tejido más extenso, como es el tejido epitelial, que existen entonces muchas variantes y que tiene mucha relación entonces con la parte de citología cérvico-vaginal. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, ya también pueden ir desarrollando su taller número 1 y subir alguna inquietud o consulta. La próxima sesión me la pueden hacer. Y estaríamos entonces iniciando de repente ya un poquito más antes. Ok, chicos. Entonces, de su comprensión por hoy día. Y solamente antes de terminar, de repente alguien que haya ingresado, alguien que no haya llamado al inicio para colocarles en el registro de asistencia. A ver, Yo, doctor. apellido. Pérez Paredes. Perdón, no escuché muy bien. Pérez Paredes. Ya. Listo, Gaby. Ok, Gracias, doctor. muy bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Hola. Llegué un poco tarde, doctor, perdón. Sí, no hay problema. Muy bien, Daniela. Ya te he registrado y solamente me faltaría Edwin. No sé si esté Edwin en la sala. Ok. El material solamente me faltaría registrar a Edwin, pero no lo veo en la sala más bien. Todos los demás sí ya los tengo entonces registrados. Doctor, buenas noches. Disculpe, mi micrófono también estaba mal. Igualmente de mi compañera Talía, que estaba escribiendo por el chat. Sí. A los que han escrito por el chat, sí los he registrado. Solamente de quien no tengo asistencia es de su